Bueno, en América Latina, en Venezuela también, y en el cono sur de América Latina, pues se han producido manifestaciones antisemitas recurrentes. Y eso es trágico, y los hemos acompañado a nuestros hermanos del cono sur en uno u otro país cuando han sufrido tragedias producto de la intolerancia religiosa, de la intolerancia racial, que es uno de los temas que estamos atendiendo. Pero yo recomiendo, yo del sur he recibido una serie de expresiones públicas de judíos, argentinos, chilenos, uruguayos, condenando el genocidio cometido por la mediocre élite militarista de Israel. Yo recomendaría, por ejemplo, un filósofo muy importante argentino y judío llamado León Rosicner. Escribió un artículo muy duro sobre el tema en el diario Página 12, el día 4 de enero. ¿Por qué estas cosas tienen que horrorizar a judíos, como a católicos, como a protestantes, como a budistas, como a hinduistas, como a cualquiera que se tome en serio su religión? ¿Cuántos horrores no han ocurrido? Si uno piensa en bombardeos, hagamos un poquito de historia, no vamos a ir al siglo XIX. El siglo XIX me recuerda que en Venezuela, en una ciudad llamada Coro, donde está el cementerio judío más antiguo del continente americano, hubo una etapa en que ultracatólicos culparon, para variar, a judíos de algunos males que estaba sufriendo la comunidad. Entonces, digo, no es la primera vez que ocurre, pero el fenómeno es histórico. Pero hablando de bombardeos, uno tiene que pensar en horribles violaciones de los derechos humanos y siempre acompañadas de excusas de carácter político, estratégico y hasta religioso. Si pensamos en Guernica, en Lídice, en Londres, en Dresden, Hiroshima, Nagasaki, Hanoi, Haiphong y tantos otros ejemplos polémicos, discutibles, por parte de quienes defienden esas situaciones, pero en todo caso muy, muy lejos de ser simples actos vandálicos. Venezuela, y mucho menos el gobierno de Venezuela, por sus propias convicciones, puede considerarse como un país antisemita y por lo tanto acepta las preocupaciones, las expresiones de preocupación y rechaza cualquier insinuación de que es el clima político de Venezuela. A los que no puedan ir a Venezuela, les recomiendo leer a través de internet o hacerse llegar, tienen todos embajadas allá, diarios, publicaciones, cuando no directamente en las páginas web, de la oposición, para que vean cuál es el clima. Esa oposición que muchos tienden, muchos en ciertos sectores, a defender y a ver con simpatía, cuando la violencia antiinstitucional, cuando la responsabilidad inclusive del derrocamiento por 47 horas del presidente Chávez es producto de las maniobras de la oposición, de los medios de Venezuela, instigando un sector de la población totalmente envenenado por esos medios, y sin embargo gozan de absoluta libertad de expresión y de una libertad que dudo que en otros países habría, porque hasta el lujo de llamar al asesinato del presidente de la República se dan. Y sin embargo, yo quisiera valorar la dimensión de lo que pasó, que evidentemente merece ser atendido. Lamento, repito, que no haya ocurrido en el pasado, expresiones sobre lo que pasa en un país, porque a veces no es el gobierno el que produce las situaciones, a veces es la oposición, pero parece que las oposiciones tuviesen una especie de, creo que los juristas dirían patente de corso,
como para hacer cuanto les venga en gana y no ser juzgados por sus violaciones en contra de la tolerancia, de las libertades fundamentales. El presidente Chávez directamente ha sido objeto en diversas ocasiones de expresiones descalificadoras de tipo racista. En Venezuela hay racismo, y especialmente en los medios de comunicación. Yo quiero decir algo para la reflexión, y me estoy dirigiendo a los venezolanos. En lo personal, soy muy crítico de la calidad de la televisión de los Estados Unidos, por su carácter violento, por su carácter superficial, por su concentración en concursos y en temas banales, por la escasez de información internacional, salvo cuando se trate de temas que afectan directamente la seguridad de los Estados Unidos. Pero hay algo que reconocerlo. Desde hace más de 40 años, la televisión de los Estados Unidos y los medios de Estados Unidos han presentado como la cosa más normal del mundo la vida en comunidad, la vida en familia, la vida en sociedad de personas de todas las razas y de todos los orígenes. Y en ese sentido la contribución de la televisión de los Estados, especialmente la televisión y de las revistas también, ha sido sensacional. En mi país, la televisión privada, por cuya libertad hay muchos que se rasgan las vestiduras, es una televisión racista. No tenemos estrellas de la televisión de raza negra, ni morenos, ni amarillos, a menos que sea en papeles serviles. Y sin embargo, eso parece no llamarle la atención a nadie. En varias ocasiones lo hemos dicho. Sería bueno que fueran a Venezuela para ver. Y esos racistas, especialmente los de la ultraderecha católica en Venezuela, que son también antisemitas, hoy asumen la defensa del pueblo judío como si se tratase de gente que ellos respetasen y apreciasen, cuando es todo lo contrario. Pero es una maniobra política con apoyo internacional muy importante. Sancho, con la Iglesia hemos topado. Yo en este caso lo diría de otra manera. Santos, con alguna gente muy poderosa, hemos topado. Pero como ya se acabó la inocencia mediática para alguna gente violenta en este mundo, nosotros queremos decir que al mismo tiempo que ratificamos nuestro aprecio por un pueblo que le ha dado tanto brillo al mundo como el pueblo judío, y que le ha dado al mundo tanto líder y pensador de izquierda, de la misma manera, para no caer en el chantaje, vamos a referirnos a las acciones violentas, genocidas de la mediocre élite militarista que gobierna al Estado de Israel. De la misma manera que no vamos a caer en el chantaje de la negación del Holocausto. ¿Cuánta gente se necesita matar para constituir jurídica o filosóficamente un holocausto? 6 millones. Yo he escuchado a gente decir, no son 6 millones, eso es un invento de los judíos, son 4 millones. Solamente 4 millones. A lo mejor son 2, a lo mejor 1 millón o 500.000.